Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. ¿Por qué tan caigüe? Buenas tardes, doctor. Sentí ahí que estaba medio... No, internet está lento. Ah, internet está lento. ¿Pero me escuchan bien? Perfecto. Ok. Bueno, ahora un poco. Vamos a admitirle a unos cuantos más. Estamos ya entrando en la recta final de nuestra materia, ¿cómo se diría? Voy a admitirle a unos compañeros más y ya enseguida arrancamos, ¿sí? Bueno, vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Creo que falta una última parte, me hizo recordar uno de los compañeros la clase pasada, la parte de retención. Vamos a leer eso y después ya vamos a continuar con la bolilla 24, que sería la última bolilla del programa, ¿sí? Me quito de la reunión, profesor. ¿Perdón? Me quito de la reunión. ¿Quién, yo? Que así me apareció, por eso volví a solicitar. ¿En serio? Pero no puede ser. Vamos a No, ver. seguro que es internet. Y ahora estás, ya sí, Sí, evidentemente. ahora otra vez ingresé. Bueno, me avisa nomás esto. Voy a iniciar la grabación ahora y vamos a arrancar ya nuestra clase. Muy bien. Buenas tardes, señores. Espero que estén bien. Vamos a arrancar la clase de hoy. Habíamos dicho, o habíamos desarrollado en la clase pasada todo lo que sería la bolilla referente a los privilegios, ¿verdad? Falta una última parte, que es la parte de derecho de retención, que habíamos ya hablado más, o sea, días atrás habíamos hablado, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ir terminando lo que sería en los artículos, especialmente los artículos 1826, ¿verdad? Al 1832, que son los artículos que hoy día están en vigencia en relación a lo que sería este punto, ¿verdad? Ya habíamos hablado la clase anterior, ¿verdad? Que evidentemente esta figura había, en cuanto a lo que sería el derecho de retención en la ley 154/69, estaba regulado en los artículos 243 al 249, pero con la entrada en vigencia de la ley 1183 o el Código Civil Paraguayo, ya en el artículo 2810 tácitamente hace una derogación de lo que sería la parte de la figura de retención que estaba hasta ese momento dentro de lo que sería la ley 154/69. Y hoy día, para poder estudiar este punto del programa, esta parte de la materia, necesariamente tenemos que remitirnos a los artículos 1826 al 1832 del Código Civil Paraguayo, perdón, ¿verdad? Que es el que regula todo lo referente a esta figura jurídica, ¿verdad? Básicamente, ya habíamos hablado, pero vamos a repetir, decíamos de que el derecho de retención no es, o la retención misma, como dice el doctor Miguel Ángel Pangracio, no es un privilegio, es un derecho autónomo, ¿verdad? Es un derecho que tiene una persona sobre gastos efectuados sobre una cosa, mueble o inmueble, y que esos gastos
que evidentemente lo hubiera realizado no en forma ilícita, ¿verdad? Porque en ese caso no había un derecho retentorio, ¿verdad? Sino que debe hacer gastos evidentemente lícitos, gastos regulares, gastos en la cosa, inversiones que en algún momento haya realizado, o gastos, sería la palabra más apropiada, en ese bien, ya sea mueble o inmueble, y que evidentemente ante una obligación de entregar o devolver la cosa, evidentemente el propietario de esa cosa debe responder por esos gastos, ¿verdad? Que evidentemente esta persona que detentaba ese bien ha realizado en esa cosa, ¿verdad? Supongamos de que es un bien inmueble, se realizaron gastos efectivamente comprobados, porque esos gastos tienen que estar comprobados, dentro de lo que sería un conflicto o un litigio. Este litigio se dilucida por el procedimiento de conocimiento, en este caso ordinario, ¿verdad? Que va a ser un procedimiento en el que se va a discutir todo lo que sería esta posibilidad o este derecho autónomo, como dice Miguel Ángel Pangracio, que tiene toda persona al retener una cosa, ¿verdad? Los artículos que, y vuelvo a repetir, que hablan, y voy a admitirle a los que están ingresando, ¿verdad? Los artículos que hablan sobre lo que sería el derecho de retención, a los que nos remitimos por, por la derogación tácita que hizo el Código Civil en esta materia, ¿verdad? En cuanto a lo que sería la incorporación de esta figura ya en el nuevo Código Civil paraguayo, ¿verdad? Habla y explica, ¿verdad? En el artículo 1826, que el obligado a restituir una cosa podrá retenerla cuando le correspondiese un crédito exigible en virtud de gastos efectuados en ella o con motivo de daños causados por dicha cosa. Entonces, estos gastos que fueron generándose y que esta persona, como dice bien acá, que reconoce la propiedad del bien en otra persona, pero que efectivamente realizó gastos en esa cosa, evidentemente, tiene que ser resarcido, se le tiene que devolver esos gastos, ¿verdad? Que haya realizado para que él pueda, evidentemente, devolver la cosa, ¿verdad? No tendrá esta facultad quien poseyera la cosa por razón de un acto ilícito, estamos diciendo, evidentemente, si es que es una cuestión ilegal, ilícita, irregular, no puede tener o reconocérsele ese derecho, ¿verdad? Este derecho podrá invocarse respecto de cosas muebles o no robadas ni perdidas si mediase buena fe, que es lo que dice el artículo 1826, ¿verdad? Ahora, aquel que retenga con derecho a una cosa o fuere demandado por devolución de ella, solo deberá restituirla cuando el demandante efectuare la contraprestación a que estuviere obligado o afianzare su cumplimiento. En pocas palabras, el hecho de que él retenga ese bien por los gastos que realizó en esa cosa, ya sea mueble o inmueble, perdón, son la garantía de que efectivamente en algún momento va a cobrar lo que él gastó, ¿verdad? Esos gastos, así como decía, tienen que ser reclamados, evidentemente, en un juicio. En ese juicio, todos los elementos probatorios que acrediten efectivamente que ha realizado esos gastos en esa cosa, hacen y son de vital importancia para que, repito, acrediten o demuestren que efectivamente se realizaron esos gastos en esa cosa, ¿verdad? Entonces, hasta tanto no se le devuelvan los gastos que hizo, entonces la persona puede retener en su poder ese bien, ya sea mueble o inmueble, ¿verdad? Ahora, el derecho de retención, es importante, es indivisible, podrá ser ejercido por la totalidad del crédito sobre cada parte de la cosa que forma el objeto, pero se ajustará a la regla de la división de la hipoteca. Vean ustedes de que la retención se convierte en un crédito, ¿verdad? La persona que tiene gastos que realizó en la cosa finalmente se convierte en un acreedor, ¿verdad? Dentro de ese proceso, si es que esta persona demuestra que efectivamente los gastos que le habilitan para solicitar la retención son efectivamente ciertos y verdaderos, y el juzgado decreta lo que sería la demanda de retención, posteriormente se va a llegar a rematar esa propiedad
Y evidentemente, con ese remate o con esa venta, se va a cobrar o se va a satisfacer los derechos de lo que sería el derecho de retención por los gastos que efectuó en la cosa, ¿verdad? Estas medidas cautelares que pueden o que van a, evidentemente, decretarse en este proceso, son inscritas en el registro público, evidentemente, y también suelen acompañarse a estas medidas cautelares otras medidas cautelares, como sería una anotación de litis, una prohibición de innovar y en algunos casos también la prohibición de contratar, que no la tenemos acá, pero le digo cómo normalmente ya en tribunales se estila ante este tipo de juicios de carácter ordinario, ¿verdad? Ahora, y algo muy importante, el artículo 1829, y a decir del doctor Miguel Ángel Pangracio, él dice de que, y voy a leer primero el artículo y vamos a explicar, el derecho de retención no impedirá que otros acreedores embarguen la cosa retenida, ¿verdad? O sea, otros acreedores que evidentemente tengan créditos en contra del propietario de la cosa, vamos a decirlo, el derecho de retención no impedirá que otros acreedores embarguen esa cosa retenida. Pero ¿cómo se resuelve esto? Y hagan venta, inclusive la venta, y hagan la venta judicial de ella o del bien objeto de la retención. Pero ¿qué pasa? El adjudicatario, la persona que se adjudica, para obtener la entrega de los objetos comprados, evidentemente dentro o después de un remate, debe consignar, debe depositar el precio a las resultas del juicio, ¿no? Un poco lo que dice el doctor Miguel Ángel Pangracio en su libro comentado, el derecho de retención no debe imposibilitar, dice él, el tráfico comercial de los bienes. O sea que, evidentemente, estas situaciones se pueden dar dentro de lo que sería un proceso en donde el objeto que es objeto, valga la redundancia, de lo que sería una retención o una eventual retención, también puede ser la garantía del cobro de un crédito que está tan avanzado que llega hasta una venta judicial en donde un tercero, nuevamente de buena fe, es el adjudicatario. Un poco es lo que habla el artículo 1829 del Código Civil cuando explica este aspecto, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo se extingue el derecho de retención? El artículo 1830 habla que el derecho de retención se extingue por la entrega o el abandono voluntario de la cosa. Si yo tengo retenida la propiedad, ya sea el bien mueble o inmueble, tengo retenida la cosa, vamos a decirlo más propiamente dicha, pero se entrega esa cosa o se abandona voluntariamente la cosa, ¿verdad? Entonces el derecho de retención se extingue, ¿verdad? Pierde ese derecho de retención la persona que tenía en su poder la cosa hasta tanto le paguen o le devuelvan lo que él gastó en esa o sobre esos bienes. Entonces el derecho de retención se extingue por la entrega o el abandono voluntario de la cosa sobre la que recae y no renace aunque la misma cosa vuelva por otro título a entrar del poder del que la retenía, ¿verdad? Entonces, eso no, si es que vuelve por otro motivo a caer nuevamente en su poder, no es que renace su derecho de retención, ¿verdad? También en esta parte del Código Civil se le reconoce las acciones posesorias, perdón, en esta segunda parte del artículo 1830, cuando dice que el que retiene la cosa y haya sido desposeído de ella contra su voluntad por el propietario o por un tercero, podrá reclamar la restitución mediante las acciones concedidas en este código al poseedor desposeído. ¿Verdad? Serían las acciones posesorias, porque él se convierte en un poseedor de ese bien, ¿verdad? Que evidentemente lo retiene, valga la palabra, de acuerdo a lo que sería la denominación de esta figura jurídica, lo retiene hasta tanto se cumpla con los gastos que haya realizado en la cosa de esa persona, ¿verdad? Cuando la cosa mueble afectada al derecho de retención ha pasado por un tercero, dice el artículo 1831, el poseedor de buena fe, la restitución de ella no podrá ser demandado, sino en el caso de haber sido robada o perdida, y los privilegios no podrán hacerse efectivos sobre las cosas muebles en perjuicio del derecho de retención, ¿verdad? Entonces, básicamente estos puntos, ¿verdad? Son los que habla la última parte de la bolilla 23 sería cuando dentro de lo que sería
los privilegios hablan un poco de la figura del derecho de retención y vuelvo a decirlo, ¿verdad? Y a repetirlo, lo que justamente el doctor Miguel Ángel Pangracio en su Código Civil Paraguayo comentado, dice al comentar el último artículo de esta figura, el 1832. La retención no es un privilegio, es un derecho autónomo. Eso es muy importante para que no se confundan al momento de explicar esta figura jurídica, ¿verdad? Muy bien. Profesor, Señora. disculpe. Buenas tardes. Buenas tardes. Un ejemplo del derecho de retención, ¿qué podría ser? ¿Una usucapión? ¿O qué podría ser, doctor? No, la usucapión es otra figura. La usucapión es una figura por la cual una persona, ¿verdad? Ya busca la propiedad misma de la cosa, porque es un derecho real, ¿verdad? En donde Sí. la persona busca la propiedad de la cosa ya que estuvo 10 años con justo título o 20 años sin justo 20. título, ¿verdad? De buena o de mala fe, poseyendo la cosa y realizando actos posesorios sobre la cosa, ¿verdad? Entonces, una persona que está más de 20 años en un inmueble, ya sea de buena fe o de mala fe, entonces puede plantear la usucapión, ¿verdad? Pero en la usucapión, lo que se busca es ya la obtención de la propiedad misma, ¿verdad? Porque No esa persona retener. se mantuvo como propietario, ¿verdad? Durante un tiempo ininterrumpido, que evidentemente, por una cuestión social, ¿verdad? Evidentemente, él puede conseguir la propiedad, ¿verdad? O puede a través de esta figura de usucapión, puede conseguir la propiedad. En la figura de la retención, esta persona no busca la propiedad. De hecho, reconoce la propiedad en otra persona, ¿verdad? Sino que él invirtió, gastó, realizó actos para la conservación de la cosa, ¿verdad? Un Evidentemente, condominio podría ser, profesor, perdón. no se confundan con esas figuras, ¿verdad? No se confundan con esas figuras. La retención ¿Qué es cuando podría se ser un realizaron, ejemplo, por favor? y, por ejemplo, un inmueble, ya que estamos hablando de un inmueble, ¿verdad? Una persona que está realizando inversiones en esa casa, está en esa propiedad, vamos a decirlo, ¿verdad? Y finalmente, con autorización del propietario, evidentemente, porque tiene que ser lícito, no puede ser una situación ilícita. Una persona que ilícitamente, por ejemplo, realiza este tipo de gastos, evidentemente, no es pasible de una figura retentoria, ¿verdad? Tiene que ser lícito. Esta situación hace de que esta persona que está realizando gastos, ¿verdad? Vaya generando un crédito, porque evidentemente esos gastos le tienen que ser devueltos. La situación va a ponerse conflictiva, evidentemente, cuando él tenga que devolver la cosa y le reclame la devolución de lo que él gastó en la cosa que no era de él, ¿verdad? Y exista una negativa del propietario, vamos a decirlo, de hacer esa devolución de ese dinero, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces, esta es la situación que se presenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué derecho tiene esta persona que sí efectivamente hizo los gastos y que puede mostrar estos gastos con facturas, con contratos, con cualquier documento que evidentemente acredite que efectivamente realizó esos gastos en ese bien, ¿verdad? Entonces, y no se le quiere devolver ese dinero, vamos a decirlo. Entonces, ahí él tiene la figura de la retención o solicita la retención a través de un procedimiento de conocimiento ordinario, ¿verdad? Que es el procedimiento, la vía en este caso, que habilita el Código Civil para que se pueda realizar ese reclamo judicial, ¿verdad? Y una vez y él no busca la propiedad de la cosa, él busca que se le pague lo que él gastó en la cosa. Una vez que se le pague lo que gastó en la cosa, evidentemente se hace la devolución de la cosa, ¿verdad? Muy diferente a lo que sería la figura de la usucapión, en donde él no busca que se le pague nada. Él lo que busca es Sería, por ejemplo, profesor, en un contrato de alquiler. Por ejemplo, yo alquilo una casa y hago mejora en esa casa. La mayoría de los contratos de alquiler justamente figura en los contratos de alquiler de que no podrá realizar mejoras, ¿verdad? Y si lo realiza, queda a cargo del propietario, ¿verdad? La mayoría de los contratos figuran de esa forma, ¿verdad? Entonces tampoco es un caso o un ejemplo. Entonces, es una figura bastante particular.
Sí, Pero te puede escucho. ser de común acuerdo, profesor, también que en un Claro, inquilinato, por claro, ejemplo, yo soy rentista y exactamente, yo suelo hacer exactamente. contratos donde yo, por ejemplo, estipulo de que en mi casa entrego todo arreglado, pero en algunos casos una persona me dice, quiero hacer más esta cosa y queda a cuenta del alquiler, ¿me entiende? Claro, normalmente puede ser de común acuerdo, justamente, ¿verdad? Por eso es importante siempre documentarse, ¿verdad? Entonces, una persona, por ejemplo, habilitada por el propietario, ¿verdad? Realiza gastos en esa cosa, ¿verdad? Eh, finalmente se le pide la restitución de la cosa y, y ese pago o esos gastos que hizo él, ¿quién les devuelve? En pocas palabras. Entonces, como dice el Código Civil, él tiene el derecho de retener la cosa, ¿verdad? El derecho de retención, conforme lo que dice el artículo 1826, el obligado a restituir, él está obligado a restituir, él sabe de que no es la propiedad, él sabe que tiene que devolver la cosa, él está obligado a restituir. Pero el obligado a restituir una cosa podrá retenerla, ¿verdad? Cuando le correspondiese un crédito exigible en virtud de gastos efectuados en ella o con motivo de daños causados por dicha cosa. Es dice el artículo 1826, clarísimo, ¿verdad? Profe, Y no tendrá esta facultad, si un ratito no tendrá esta facultad, quien poseyese la cosa por razón de un acto ilícito. Entonces tiene que ser un acto evidentemente lícito o actos lícitos, ¿verdad? Sí, te escucho. disculpe, profesor, solamente quería saber si está bien este concepto que yo manejo. Sería en el caso, por ejemplo, de un taller mecánico donde alguien va y deposita su vehículo, ¿verdad? Y para reparaciones y etcétera, etcétera, todo lo que guarde relacionado a la cosa, al vehículo en sí. Y este podrá retener hasta tanto, ¿verdad? Sea Claro. abonado, Sí, sí. Sí, es un ejemplo, sí. Claro, abonado los gastos que él hizo en la cosa, ¿verdad? O en este caso el bien mueble, ¿verdad? Que también puede sí, ser y el retenido. mueble. Como Sí, dice el Código Civil, en su artículo 1827 en adelante. Claro, podría ser. Entonces, todo gasto que haya, por algún motivo, lícito siempre, repito, gasto que se haya realizado en la cosa y, vamos a decir, utilizar una palabra, se hace del ñembotal, ¿verdad? El que tiene que devolver esos gastos que se hizo en su beneficio, pues imagínense, todos esos gastos que se hicieron, evidentemente le benefician al propietario de esa cosa, ¿verdad? Entonces aumentan, ¿verdad? Lo que sería el valor de la cosa o por lo menos la conservación misma de la cosa. Entonces esos gastos tienen que serle en derecho devueltos a esa persona que hizo esos gastos, ya sea en un bien mueble o en un bien inmueble. Una vez que se cubran esos gastos, evidentemente la cosa va a poder ser devuelta. En el caso de que exista un conflicto, la vía es ya en el Poder Judicial, a través de lo que sería la figura del procedimiento de conocimiento ordinario, ¿verdad? Que es lo que es la figura que se estila para este tipo de procesos, ¿verdad? ¿Está claro, señores? ¿Alguna otra consulta sobre este punto? no, profe, está claro para mí al menos. Para mí está bastante claro. Sí. Eh, algo muy importante, lo que dice también el doctor Pangracio, ¿verdad? La, eh, al tener un crédito, la persona que retiene la cosa, ¿verdad? Puede inscribirla en los registros públicos, ¿verdad? Como un embargo preventivo, inclusive, ¿verdad? Y solamente puede decretarse hasta una suma determinada siempre que proceda al embargo preventivo. Vale decir que haya plena prueba de la existencia del crédito que fundamenta o que se fundamenta cuando se solicita este derecho, ¿verdad? También el derecho de retención tiene un límite en cuanto a lo que sería los gastos efectivamente que haya realizado y que él pueda demostrar esos gastos, ¿verdad? También esa es una característica de lo que sería la figura del derecho de retención. Muy bien. Si no hay consultas más sobre este punto, vamos a pasar a la siguiente bolilla. Doctor, un ratito.
Sí. Buenas tardes. Ese tema que usted habló sobre los límites de los gastos, ¿en qué artículo más o menos? O usted nos puede decir cuánto es el piso o la base más o menos para una cosa mueble. Está en el comentario al artículo 1826, ¿verdad? Justamente en el libro del doctor Miguel Ángel Pangracio se habla de ese aspecto, ¿verdad? Que de hecho eso es así, ¿verdad? Vos no podés retener una cosa sin acreditar el monto de la retención, ¿verdad? Esos son los límites legales que se dan ante esta figura, ¿verdad? El derecho de retención no es tampoco una cuestión alocada ni una cuestión antojadiza, ¿verdad? Sino que la persona que está solicitando esa retención, ¿verdad? Evidentemente es porque se le debe un dinero por los gastos que hizo en esa cosa. Supongamos que hizo un gasto de 1 millón, 2 millones, 10 millones, 500 millones, 1000 millones, 2000 millones, de acuerdo a los gastos que haya realizado. Y sobre esos montos es lo que, sobre ese monto, perdón, es lo que se retiene ese bien, ¿verdad? Igualmente pasa con lo que serían las cosas muebles, ¿verdad? O sea, que, sí, ya entiendo. Ratito. O sea que el derecho de retención en este caso es para el que está en situación del fallido, ¿verdad? O del acreedor. Para mí que es del fallido, ¿verdad, doctor? Salió entrecortado, discúlpame. ¿Me dijiste? ¿El derecho de retención le corresponde para el acreedor o para el que está en situación de fallido? Ah, ya, si es que es para el acreedor o para la que está. Claro, sería. Podemos ver, o sea, podemos ver en ambos aspectos, ¿verdad? Pero en este caso sería es una figura que puede ser aplicable o aplicable al fallido en este caso, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta, señores? Profe, solamente, Sí. ¿verdad? A modo de responderle a la compañera Catalina, que en la estipulación, que cuando uno alquila, ¿verdad? O se dedica al alquiler de alquileres de departamentos, debe estar bien especificados con relación a las mejoras que se hacen. Salvo, ¿verdad? Salvo caso que no sea natural, tal vez ahí, ¿verdad? Se puede hacer la propuesta correspondiente fuera del contrato, pero existe un contrato donde se establecen todas las condiciones que correspondan. Y con relación a la compañera Gloria, por ejemplo, yo actualmente, ¿verdad? Estaba haciendo unas mejoras en casas donde trajo sus herramientas normales, un albañil que me pidió dinero adelantado y se lo di y este no apareció más. Entonces sus cosas están acá retenidas, pero sin que yo retenga realmente porque quiera, sino porque él tampoco se comunica conmigo, ni tampoco viene a realizar su trabajo, ni a cuestionar sus enseres personales, por así decirle. Pero esas son las cosas que serían las retenciones sobre cosas, ¿verdad, profesor? Serían algunos ejemplos, ¿verdad? De las retenciones, ¿verdad? Mira, cuando existan gastos, ¿verdad? Pero más la retención serían por gastos en la cosa, ¿verdad? Gastos sobre la cosa, gastos que se hayan realizado sobre la cosa misma, ¿verdad? Entonces, sobre esos gastos que se hayan realizado sobre esas cosas, ¿verdad? No que garanticen otras obligaciones, ¿verdad? Como sería un alquiler, sino que gastos que vos hayas realizado sobre esa cosa, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que dijo la compañera, en el caso de un vehículo, por ejemplo, ¿verdad? O en el caso ya de un bien inmueble, puede ser de un terreno o de una casa misma, ¿verdad? Sobre gastos que se hayan hecho sobre la cosa misma, como bien lo dice el artículo 1026, ¿verdad? Estoy
No se le escucha, profe. Pero Son entrecortados. gastos efectuados en ella, dice, o en la cosa. Eso hace que genere o te dé el derecho de retención, gastos en la cosa misma, ya sean muebles o inmuebles, ¿verdad? Profesor, una consulta. Sí. Esto puede ser relacionado al fiador, perdón, al fallido y a los acreedores, como también puede ser que no sea el caso. Sí, 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 claro. ¿Y Sí, cómo puede ser. uno, cómo uno tiene que estar documentado para que pueda ejercer este derecho de Claro, retención? ¿Dónde claro, claro. se lleva? ¿Al Tiene juzgado? que ¿Dónde? claro, por eso les decía, ¿verdad? Estos juicios van por la vía ordinaria, ¿verdad? Que son los procesos, ¿verdad? Donde evidentemente existe la mayor amplitud, ¿verdad? Probatoria, en donde tienen que demostrarse los gastos que se hicieron, ¿verdad? Tiene que haber documentos de esos gastos que se hayan realizado, ¿verdad? Y eso debe comprobarse, debe demostrarse judicialmente. Y evidentemente todo esto también tiene que estar dentro de lo que sería el concurso mismo, ahora que es lo que finalmente estamos hablando un poco de lo que sería el derecho concursal, ¿verdad? Estamos trayendo una figura dentro de lo que sería el derecho civil, pero que evidentemente es aplicable a lo que sería el derecho concursal mismo, ¿verdad? Entonces, esta figura tiene que ser demostrado, o sea, yo no puedo decir yo hice gastos y no tengo cómo demostrar esos gastos, ¿verdad? Entonces, evidentemente no voy a tener lastimosamente un derecho de retención, ¿verdad? Por eso es importante también documentarse. Todos los gastos que se hayan realizado en la cosa deben estar documentados y efectivamente, y con más razón si la cosa no es mía, ¿verdad? Si la cosa no es mía, y yo estoy realizando gastos, estoy invirtiendo, realizando gastos, después viene el propietario, me pide la cosa que le devuelva que yo hago con lo que yo gasté, ¿verdad? Entonces, el artículo 1826 habla de esa posibilidad o de esa facultad o de ese derecho que tiene esta persona, pero también ese derecho debe estar documentado, ¿verdad? Debe estar acreditado para que efectivamente pueda, ¿cómo se dice?, correr el pedido del derecho de retención, ¿verdad? Gracias, profesor. Muy bien. Voy a admitir a otro compañero más. Eh, ¿hay alguna otra consulta? Sí, una última consulta, profesor. Lo que pasa, Justamente acá Gloria está levantando la mano. sí, No sé si Gloria quiere hablar. Ahí está. yo quiero hablar, profesor. Dime, Gloria. Yo entiendo la figura de la retención. Es más, usted se está explayando mucho más, ¿verdad? Nos hizo bien claro. Pero dentro del contexto que es convocatoria, quiebra, esta ley, ya me respondió que es el fallido. Ahora la siguiente respuesta. ¿El convocatario también puede tener ese derecho de retención? Y la tercera pregunta es, en el caso del fallido, sería entonces el síndico que tendría que responder con los documentos, porque el fallido, pues en un momento le va a entregar al síndico y es el que tiene que responder por el fallido, no así el convocatario. Esas dos preguntitas. Claro, claro. Vean, está, como se dice, bien afilada, ¿verdad? Gracias a Dios, parece que la clase o las clases o los debates que tuvimos surtieron efecto porque justamente hay algunas cuestiones bien precisas que justamente vos dijiste, Gloria, ¿verdad? Todo acto, ¿verdad? En este caso, que deba realizar que hubiera realizado el fallido, en este caso ya en ese momento desposeído de todo lo que sería la administración misma de sus bienes y todas esas situaciones que a lo mejor el fallido mismo no la inició por desconocimiento, ya por una omisión, ¿verdad? Ya sea culposa o dolosa, o por una situación en donde esa situación falimentaria, como se dice, o de falencia, hizo de que prácticamente ya no realice más ningún acto, ¿verdad? Entonces, a lo mejor realizó inversiones, realizó gastos en lo que sería un bien, tomamos como ejemplo un bien inmueble, por ejemplo,
y el síndico de quiebras, quien es el que administra y va a tomar la batuta de ese patrimonio que se revela insolvente, es el que va, con autorización judicial, evidentemente, puede realizar esta defensa, ¿verdad? O demandas, inclusive, que le puedan beneficiar al fallido. Imagínate vos de que haya invertido, digo invertido porque gastó, ¿verdad? Haya gastado un monto, ¿verdad? Y que ese monto él haya salido evidentemente de su patrimonio y después acá es la quiebra, ¿verdad? Ese dinero que hasta ese momento salió del patrimonio o del activo del fallido y que debe ser recuperado, por un lado, debe ser devuelto ese bien, pero debe ser retornado el dinero que él gastó. Entonces, esas son acciones que efectivamente le van a beneficiar a la masa, porque todo ese dinero que se va a recuperar, o que va a recuperar en este caso el síndico, dentro de lo que sería la protección misma del patrimonio del fallido, evidentemente le va a beneficiar a la masa. Un dinero que salió, ¿verdad?, de su peculio, ¿verdad? Y que finalmente, si es que él puede demostrar de que esos gastos evidentemente salieron del bolsillo del fallido, y que a través de un juicio de retención puede reincorporarse al patrimonio de él, en este caso de la masa, evidentemente esto le va a beneficiar a la masa completa, ¿verdad? Y esas acciones las tiene que realizar el síndico de quiebras, que finalmente es el que va a administrar y está administrando hasta ese momento los bienes del fallido, ¿verdad? Eso en cuanto a lo que sería la primera pregunta. Después me vas a ayudar con la otra pregunta. Y bueno, ya cae de maduro. Entonces, si el síndico le ayuda al fallido en este juicio, él promueve en el convocatario, está en situación de convocatario, él Ah, mismo ya. puede promover En este caso, claro, esa en el figura. caso claro, en el caso del convocatario, ¿verdad? No necesita una autorización judicial, ¿verdad? En el caso del convocatario, acuérdense ustedes que el convocatario tiene la libre administración de sus bienes. El convocatario no está desapoderado de sus bienes. El convocatario está bajo el control del síndico de quiebras, que evidentemente va a fiscalizar, va a controlar, va a mirar, ¿verdad?, cómo está realizando su actividad y cómo se desenvuelve patrimonialmente, ¿verdad? Y el convocatario es el que tiene que, sí, en este caso, supongamos, ante una demanda de reivindicación, una demanda de desalojo o cualquier otro tipo por parte del propietario, ¿verdad? Entonces, él puede plantear un juicio de retención en donde sí, evidentemente, él va a devolver la cosa, pero que previamente le paguen lo que él gastó, ya sea en esa cosa mueble o inmueble, ¿verdad? Entonces, en el caso del convocatario es muy diferente, porque el convocatario tiene la obligación y de motus propio, ¿verdad? Él puede, ¿verdad? Evidentemente, realizar esta demanda y defenderse él mismo ante estas acciones de carácter civil, ¿verdad? No así en el caso de una quiebra, en donde necesariamente el que va a realizar estos actos, ¿verdad? Es el síndico de quiebras en representación de la quiebra, ¿verdad? En beneficio de la masa. Si él, por ejemplo, el síndico de quiebras en una quiebra ante esta situación y atendiendo de que existe una acción en su contra, él puede plantear la retención, una acción que va a necesitar una autorización judicial para que él lo pueda realizar. Todo lo que él pueda recuperar, ¿verdad?, de los gastos que haya realizado el fallido antes de que vaya a la quiebra, evidentemente van a ser incorporados a la masa y eso va en beneficio de todos los acreedores, ¿verdad? Y había una pregunta más que me hice, creo que fueron tres preguntas, ya te contesté, una al fallido, otra al convocatario y otra, Gloria. Ya nada más, ya tengo la película bien planteada. Genial está este derecho de retención en una situación de quiebra. Le favorece bastante tanto al fallido como al convocatario, como para que vuelva todo y la aliviane a la masa acreedora. Nada más, Claro, gracias, profesor. dale, muy bien. Otra pregunta, señores.
Nada más, profe, gracias. Bueno, ok, vamos a seguir. Bueno, con eso terminamos la bolilla 23. Y vamos a entrar a la bolilla 24 o a la lección 24. Muy bien. Esta lección 24 vamos a arrancar hoy, pero no vamos a poder terminar hoy porque es un poco larga la bolilla, especialmente lo que es la parte de quiebras de bancos financieros y otras entidades de crédito. Entonces vamos a tratar de desarrollar lo que sería la parte de pequeñas quiebras, las quiebras de empresas de servicio público, y me gustaría el viernes todo lo que sería la quiebra de bancos financieras y otras entidades financieras, ¿verdad? Dentro de un estado de insolvencia y cuáles serían los mecanismos, ¿verdad?, que se realizan para poder liquidar, resolver todo lo que sería este tipo de entidades. Es muy particular la normativa y las modalidades. De hecho, existen normativas especiales para que se puedan dar estas situaciones en los casos de quiebras bancarias y otras entidades de intermediación financiera, ¿verdad? Pero vamos a hablar de las pequeñas quiebras. Muy bien. Las pequeñas quiebras están desarrolladas en nuestra ley de quiebras en sus artículos, o en el artículo 226 al 227. Son dos artículos que hablan sobre las pequeñas quiebras, ¿verdad? Un ratito voy a poner mi aire. Bueno, ¿qué serían las pequeñas quiebras, verdad? Y acá voy a compartir pantalla, voy a cambiar esto para que puedan ir viendo a qué me refiero, pero pueden abrir sus leyes de quiebra en el artículo 226. ¿Alguien quiere leer esa? Ya que están muy activos hoy, me gusta cuando están activos. ¿Quién puede leer? ¿Quién lee el artículo 246? Perdón, 226. Bueno, ya que están calladitos. ¿Puedo leer yo, profe? Claro, por supuesto. 226. Cuando el activo del deudor no exceda de 50.000 guaraníes y su pasivo de 200.000 guaraníes. Antes de continúes, para poder ir entendiendo, esos montos fueron pasibles de una actualización en cuanto a los montos, modificación o actualización con la acordada número 52 de la Corte Suprema de Justicia de fecha 26 de noviembre del año 85, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que corregir ahí? El importe de 500 jornales mínimos para actividades en la capital para el activo. O sea, donde la ley dice 50.000 guaraníes, ¿verdad? En cuanto al activo, debe ser, y tenemos que calcular, 500 jornales mínimos. Y donde dice 200.000 para el pasivo, tiene que ser 1.500 jornales para el pasivo. ¿Ok? Haciendo números rápidos que estuve calculando acá antes de entrar a la clase, el jornal hoy día está a 88.051, ¿verdad? El salario mínimo está a 2.289.324. Eso quiere decir de que el activo no debe superar los 44 millones de guaraníes, mientras que el pasivo, 1.500 por el jornal, no puede superar 132 millones de guaraníes, 132 millones de guaraníes sería, para ser más exacto. Entonces, esos son los topes que habla
la ley de quiebras cuando habla de las pequeñas quiebras, ¿verdad? Son quiebras bastante particulares en donde estos límites son los que tienen en cuenta para que se pueda presentar una pequeña quiebra. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a leer de nuevo. Cuando el activo del deudor no exceda los 50.000 jornales mínimos y Que su serían pasivo 44 millones de guaraníes. 44 millones y su pasivo 1.500 jornales, que son Que sería 132 millones, 132.076.500 para ser más exactos. ¿Ok? o de las sumas que periódicamente fuesen fijadas por acordada de la Corte Suprema de Justicia, se aplicará el concurso del régimen de esta ley con las siguientes normas. ¿Continúo? ¿Ok? Claro. 1. El procedimiento establecido para la convocación será un preliminar obligatorio de la quiebra, ya se trate de deudor civil o comercial. Ahí vamos a parar un ratito, porque acá ya viene el primer tema y la primera incongruencia con la denominación misma de este capítulo, de las pequeñas quiebras. Realmente vamos a hablar de una declaración de insolvencia, ¿verdad? Vean ustedes que la declaración de insolvencia se puede realizar a través de una quiebra, ¿verdad? Ya sea una quiebra directa puede ser, o un pedido de quiebra realizado por otro acreedor. O a través de una convocatoria de acreedores, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la ley? El procedimiento establecido para la convocación será un preliminar obligatorio de la quiebra. O sea, finalmente, esta pequeña quiebra vemos que se convierte en una pequeña convocatoria de acreedores o en una pequeña convocación de acreedores que va a ser esta convocación de acreedores un preliminar, una antesala obligatoria a una eventual declaración de quiebra, ¿verdad? Entonces, si el deudor, ya sea, como dice la ley, deudor civil o deudor comerciante, que su activo no supere, como dice acá arriba, no exceda los 44 millones de guaraníes y su pasivo no exceda los 132 millones de guaraníes, entonces puede solicitar una pequeña quiebra, pero que finalmente, en una primera parte, sí o sí, porque es obligatorio, será finalmente una pequeña convocatoria, porque esa pequeña convocatoria sí o sí es un preliminar obligatorio de la quiebra, ¿verdad? Entonces, para no confundirse cuando se habla de pequeñas quiebras, estamos hablando de, evidentemente, pequeñas quiebras utilizando la denominación, pero finalmente, ya en la primera parte del artículo 226, en el punto número 1, dice clarísimo, el procedimiento establecido para la convocación será un preliminar obligatorio de la quiebra. O sea, primero tiene que presentarse la convocación de acreedores y después, evidentemente, si no se cumple concordato o si existen algunas situaciones irregulares, evidentemente se va a declarar la quiebra. Pero primeramente tiene que haber una convocación de acreedores. Esto cuestiona, y por eso te paré, compañero, esto cuestiona justamente el doctor Horacio Lebrón, donde dice que prácticamente se le está a ver un poco, obligando, vamos a decirle, ¿verdad? Se le está imponiendo coactivamente, como dice acá el doctor Horacio Lebrón, de que necesariamente tenga que declarar su estado de insolvencia con una convocación de acreedores si es que está dentro de estos rangos, ¿verdad? Acuérdense de que esta declaración de insolvencia puede hacerse en forma directa con una quiebra directa. Yo, por ejemplo, estoy en estado de insolvencia y yo digo, y yo declaro mi estado de insolvencia y solicito mi quiebra, ese es un derecho que tiene esta persona, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si es que yo solicito mi quiebra, acá dice la ley que si estoy, repito, dentro de estos rangos, necesariamente la primera parte de esta declaración de insolvencia tiene que ser a través de una convocación de acreedores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también critica, ¿verdad?, el doctor Horacio Lebrón en su ley comentada, dentro de lo que sería una denuncia de su estado de insolvencia a través de un pedido de convocatoria en forma obligatoria, ¿verdad?, en forma previa, dentro de lo que sería estas pequeñas quiebras, ¿verdad? Bueno, ese en cuanto a lo que sería la primera parte, ¿verdad? Una quiebra de este rango
necesariamente va a haber una convocación de acreedores y posteriormente puede también declararse la quiebra, como puede no declararse la quiebra, ¿verdad? Acá, evidentemente, si existe la posibilidad de que este deudor convocatario pueda llegar a un acuerdo con sus acreedores, estas pequeñas quiebras van a terminar sin ser pequeñas quiebras, sino que ser convocatorias de principio a fin, ¿verdad? Finalmente, y van a ver ya en la segunda parte, lo que se busca es de que los deudores puedan llegar a un acuerdo con sus acreedores y que esto no signifique eventualmente una quiebra, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los aspectos que van a ser tenidos en cuenta dentro de lo que sería un eventual concordato en este escenario de pequeñas quiebras? Y vas a seguir leyendo, compañera, el punto 2. Sí. Para la aceptación de un concordato, bastará la mayoría de votos acreedores presentes que representen la mayoría de capital, computados en la forma establecida en el artículo 46. El concordato podrá disponer una quita hasta el 70% y un plazo máximo de espera de 2 años. Exactamente. Entonces, dentro de esta, y acá en este segundo punto, vemos justamente cómo va cayendo esa denominación de pequeñas quiebras y se va convirtiendo esta situación en una pequeña convocatoria de acreedores, ¿verdad? Perdón. Con algunas reglas bastante particulares. Número uno, evidentemente siempre va a haber una propuesta de concordato, ¿verdad? Pero para obtener la aprobación de esta propuesta de concordato, ya no se exige la doble mayoría de capital, o sea, se exige la mayoría de capital y personas, pero no en la forma que se establece para las convocatorias de acreedores conforme a lo que dice el artículo 46, ¿verdad? En donde, si ustedes se acuerdan, se hablaba de las 2/3 partes de acreedores presentes que representen el 75% de capital total registrado o viceversa, ¿verdad? Acá la mayoría es un poco más, ¿cómo voy a decir? Es un poco más... Más amplio. Más fácil de llegar, vamos a decirlo, más alcanzable, ¿verdad? Entonces, bastará la mayoría de votos de acreedores presentes, ¿verdad? Una mayoría simple, que representen esos acreedores la mayoría de capital. O sea, mayoría de acreedores y que esta mayoría de acreedores representen mayoría de capital, ¿verdad? El concordato podrá disponer una quita, y acá, por ejemplo, una parte muy interesante que modifica, que es totalmente diferente a lo que estuvimos leyendo en lo que serían las convocatorias que superen estos ratios, ¿verdad? El concordato podrá disponer una quita del 70% o hasta el 70%. Acuérdense, y cuando le habíamos leído, habíamos hablado de que las quitas pueden ser del 30% y del 50%. En el caso de que se pueda pedir una quita de hasta el 75%, es en el caso muy excepcional de comerciantes que hayan tenido más de 20 años de actividad comercial y no hayan sido declarados en quiebra, ¿verdad? Entonces ahí se le da esa posibilidad de un 75% de quita. Acá no, acá directamente. 70 o 75, profesor. ¿Perdón? 70 o 75%. En este caso 70. Yo explicaba nomás de que en el artículo 46, y cuando estuvimos hablando de lo que serían las convocatorias de acreedores que superan estos rangos, ¿verdad? Que serían las grandes convocatorias de acreedores, vamos a decirlo. En el artículo 46 hablábamos justamente de la forma, ¿verdad? En la que se pueden reclamar las quitas y las esperas dentro de lo que sería esa convocatoria de acreedores, ¿verdad? Hablamos de un 30% de quita si es que los plazos de pago no superaban los 4 años, si es que los plazos de pago, el plazo de pago es hasta 2 años, se puede pedir hasta un 50% de quita y hasta ahí, ¿verdad? Y en el caso excepcional, si es que un comerciante tiene más de 20 años de actividad comercial y nunca fue declarado en quiebra, puede pedir hasta un 75% de quita. Eso es lo que dice el artículo 46. El artículo 226 habla de una quita mucho más importante, ¿verdad? Habla de una quita de hasta el 70%, ¿verdad? Y ese plazo del 70%, ¿verdad? Puede ser pagado el saldo o el cumplimiento del concordato hasta
en 2 años, dice la ley, ¿verdad? Entonces, es un concordato que puede disponer una quita, evidentemente muy importante, pero muy específica para este tipo de deudores menores, vamos a decirlo, y un plazo máximo de pago de hasta 2 años, ¿verdad? Entonces, esas son las particularidades que tienen estas pequeñas quiebras en cuanto a lo que sería la celebración de un concordato de este tipo, ¿verdad? Entonces, también es importante que ustedes vayan identificando, ¿verdad?, lo que sería un concordato de una pequeña quiebra que tiene otras características, o un concordato de una quiebra conforme a lo que dice el artículo 46 de la ley, ¿verdad? Entonces, no quiero que se confundan, por eso me tomo la molestia en hablar y explicar nuevamente, ¿verdad? Y bastará que las publicaciones de edicto ordenadas por esta ley se hagan en un diario de gran circulación, que al no decir el punto 3 del artículo 226, y conforme a las reglas establecidas en el artículo 182, estamos hablando de una publicación de 3 días, ¿verdad? Acuérdense de que en la convocatoria de acreedores, conforme a lo que estuvimos leyendo anteriormente, las publicaciones son de 5 días en un diario de gran circulación. Para las pequeñas quiebras, de acuerdo a lo que estamos leyendo, son de 3 días en un diario de gran circulación, ¿verdad? Muy bien. Y el artículo 27 dice que si antes de aprobar el concordato, se comprobara que se han superado los límites determinados en el artículo anterior, se aplicarán las disposiciones comunes a las demás clases de concurso. O sea que si evidentemente eso supera los límites que estuvimos hablando acá, cuando hablamos del activo o el pasivo, entonces directamente, si es que se supera esto, va a tramitarse por el procedimiento de los concursos comunes, vamos a decirlo, no lo que sería una pequeña quiebra. Muy bien. ¿Alguna consulta sobre las pequeñas quiebras, señores? Cuando usted se refiere al concurso común, estamos hablando del 140, ¿verdad, profe? El artículo No, 140. no, 140 estamos hablando esa es la parte de quiebras ya. Estamos hablando de la convocatoria de acreedores. De la convocatoria 18. de acreedores. Claro, de la 18. convocatoria de acreedores. Claro, acuérdense, y siempre ustedes cuando ven un concordato y cuando ven que existe la posibilidad de la firma de un concordato, una quita, una espera, siempre estamos hablando de convocatoria de acreedores o de concurso preventivo también, ¿verdad? Entonces, para que no se confundan. Por eso explico esto, porque al hablar de pequeñas quiebras, uno tiene ya una impresión de una mini liquidación colectiva, cosa que no es, ¿verdad? O que puede ser también, ¿verdad? Pero previamente, como dice ya la misma ley, debemos pasar por el sedazo de la convocatoria de acreedores. Entonces, necesariamente estamos hablando de una convocación, de un concurso preventivo, previo, preliminar, obligatorio a una eventual quiebra, que es justamente lo que dice el artículo 226, primera parte. Y repito, el procedimiento establecido para la compensación será preliminar obligatorio, que es lo que dice muy acertadamente el doctor Horacio Lebrón, donde a lo mejor yo no me quiero ir a una convocación de acreedores, pero la ley me exige que si yo voy a pedir una pequeña quiebra, necesariamente tenga que pasar por la convocación de acreedores en forma obligatoria, ¿verdad? ¿Está? Sí, queda claro. Gracias. Bueno, creo que tenemos un poco más de tiempo, ¿verdad? Vamos a ver si terminamos esta empresa de servicio público. Esto no es muy largo, ¿verdad? Yo creo que podemos terminar. Entonces, ya en la clase que viene dejamos todo lo que serían las quiebras bancarias y financieras, ¿verdad? O no sé si tengo tiempo, ¿verdad? ¿Cómo estamos de tiempo? Y 24 recién es profesor. Yo creo que
alcanza, o hasta donde alcance, por lo menos si podemos Bueno, vamos a desarrollar. donde alcance. Vamos a, vamos a hablar ya de lo que sería la quiebra de las empresas de servicios públicos, ¿verdad? Esto está regulado siempre en la ley 154/79, en los artículos 228 al 231, ¿verdad? Son 4 artículos que hablan sobre las quiebras de las empresas de servicio público, las empresas que están prestando un servicio público, ¿verdad? Un servicio esencial, ¿verdad? Para la población, y que evidentemente esta situación de insolvencia hace de que esta empresa que presta este servicio público finalmente caiga en quiebra, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los procedimientos especiales, ¿verdad? Evidentemente, dentro de lo que serían las reglas generales de una liquidación colectiva, se van a aplicar todo lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Anteriormente, pero con ciertas normativas, reglamentaciones específicas por el perfil de esta empresa de servicio público, ¿verdad? Entonces, esto está estipulado en el artículo 128, que dice lo siguiente: la declaración de quiebra de una empresa unipersonal o societaria que presta un servicio público no interrumpirá el servicio de que se trate, ¿verdad? O sea que el hecho de que esta empresa vaya a la quiebra, y en este caso, evidentemente, el que va a dentro de lo que sería una quiebra, va a administrar el síndico de quiebras, ¿verdad? Entonces no interrumpirá el servicio de que se trate, ¿verdad? Que esté, el servicio que esté prestando esta empresa de servicio público, ¿verdad? No obstante, podrán suspenderse en tales empresas las obras que estuviesen en construcción, dice la ley, siempre que esta suspensión no cause un perjuicio al funcionamiento regular de la parte que se encuentre en explotación, ¿verdad? Con esa salvedad. Notificada la quiebra, la persona de derecho público concedente del servicio, ¿verdad? La que está otorgando el servicio, designará un interventor que le represente y asista a la ocupación e inventario de los bienes de la empresa fallida realizados por el síndico. En ese caso, evidentemente el síndico, dentro de lo que sería sus trámites, dentro de lo que sería la figura del desapoderamiento, ¿verdad? Esta persona de derecho público, como dice la ley concedente de ese servicio, va a asignar un interventor que va a acompañar a todo lo que sería este trámite, ¿verdad? O esta diligencia, ¿verdad? Tendrá este derecho aunque no fuese una acreedora, ¿verdad? En cuanto a lo que sería el artículo 230, habla de la conformación de un consejo asesor, ¿verdad? Este consejo asesor va a estar integrado por básicamente 4 personas, ¿verdad? Un representante de la fallida, ¿verdad? Un representante de los acreedores, un representante del personal de la empresa o de los trabajadores o colaboradores de la empresa, y un interventor, que es el que ya fue nombrado ya con anterioridad, conforme a lo que decía el artículo anterior, y quien va a ser el que va a presidir este consejo asesor, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice toda esta primera parte? La explotación de la empresa continuará bajo la dirección del síndico, ¿verdad? Quien es el que va a administrar, va a realizar todos los actos tendientes a la protección de los bienes de la fallida, va a realizar todos los actos en beneficio a lo que serían los acreedores y en protección a los bienes que ha dejado el fallido. También tiene que cuidar por sobre todas las cosas el servicio que está prestando, ya en este caso por ser una empresa de servicio público. Entonces, la explotación de la empresa continuará bajo la dirección del síndico y con el contralor del interventor nombrado según lo dispuesto en el artículo anterior, ¿verdad? El juzgado, lo que le estaba diciendo, nombrará un consejo asesor formado, repito, por un representante de la fallida, otro de los acreedores, otro del personal de la empresa, bajo la presidencia del interventor ya designado. Ahora, este representante de los acreedores va a ser designado de esta forma, que es lo que vamos a leer ahora. Los acreedores designarán al miembro que haya de representarnos en la asamblea convocada y presidida por el juez de la quiebra,
por simple mayoría de votos presentes que represente, acá hay un error, que represente, no que presente, que represente mayoría de capital. Si se divide la mayoría entre los votados, el juez designará al que haya reunido mayor suma de capital, ¿verdad? Entonces, de esa forma, los acreedores van a designar al miembro que les va a representar en ese consejo asesor, que va a estar encargado de todo este procedimiento de administración, en primer lugar, y de liquidación, por sobre todas las cosas, de los bienes de la fallida empresa de servicio público, ¿verdad? Y que van a estar controlando todo este proceso, ¿verdad?, de liquidación colectiva, con la particularidad de que es una empresa que brinda un servicio esencial para la sociedad, ¿verdad? El síndico, dice el 231, procederá en época oportuna a la liquidación y aplicará las disposiciones de esta ley en lo que fuese posible, ¿verdad? Entonces, el síndico de quiebras, dentro de lo que sería la administración misma de esta quiebra, va a proceder oportunamente a la liquidación de los bienes de la fallida, ¿verdad? Estas son las particularidades o las normativas especiales que nos da nuestra ley de quiebras ante lo que sería la quiebra o las falencias de las empresas de servicio público. Muy bien. Y con eso terminamos esta parte de las empresas de servicio público. ¿Hay alguna consulta, señores, hasta este punto? Yo, profe, Sí, decime. me interesa porque en el 228 se habla como de ya directamente no hay acá una convocatoria de acreedores, ya prácticamente Claro. la empresa cayó en la Sí, quiebra. exactamente. Entonces, en el 230, cuando dice que el juzgado nombrará un consejo, ¿qué es el consejo? Si se puede, ¿verdad?, hablar de cada figura, o quién representaría el consejo. El representante de la empresa fallida sería en este caso el síndico, y los acreedores también, eso ya entiendo que será un acreedor. Y el interventor, dice, ¿el interventor quién sería? ¿Alguien del Ministerio Público o alguien que sea conocedor del servicio público? No, supongamos, podemos tomar como ejemplo una empresa de transporte, ¿verdad? Que está explotando lo que sería el servicio de transporte público, vamos a decirlo, ¿verdad? Esa empresa de servicio público necesita la autorización, la concesión de una persona de derecho público, ¿verdad? O del Estado mismo, para que pueda brindar ese servicio público, ¿verdad? Si no me equivoco, en el caso de transporte, estamos hablando del Ministerio de Transporte, ¿verdad? Tengo entendido que eso depende de lo que sería el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? En el caso de que sea así, ellos o esa es la persona de derecho público que le está concediendo esa posibilidad de que pueda prestar ese servicio, ¿verdad? Finalmente, esta empresa privada, ¿verdad? Como dice ya en la primera parte del artículo 228, una empresa unipersonal que está explotando ese servicio o una sociedad, ¿verdad?, privada que está explotando ese servicio, finalmente cae a la quiebra. Entonces, se refiere a esa persona del Estado o dependiente del Estado que evidentemente le concedió la posibilidad de brindar ese servicio público. Entonces, y por eso dice acá, más voy a irme a este artículo 229, en la última parte, tendrá este derecho de designar un interventor, aunque no fuese acreedora de la empresa que está en quiebra. Entonces, cuando se refiere a este interventor, ¿verdad?, es un interventor designado por la autoridad administrativa, vamos a decirlo, que le está concediendo la posibilidad de explotar ese servicio público. Entonces, esta entidad estatal va a designar un interventor que la represente. Por eso cuando hablamos del consejo asesor, estamos hablando ya de que este interventor, y como dice ya el artículo 230, ¿verdad? Este interventor va a presidir ese consejo. Y ese consejo asesor, por la particularidad y el perfil de esta empresa de carácter, o esta empresa privada que está
explotando un servicio público, que está brindando un servicio público. Por esa característica se forma este consejo asesor, que va a estar representado por un representante de la fallida, repetimos, el artículo 230, un representante de los acreedores, que vimos cómo eligen los acreedores a su representante, un representante del personal de la empresa, de los trabajadores, ¿verdad? Y, repito, un interventor, que es lo que estuvimos hablando ya en este artículo 229, que finalmente, o desde el comienzo, ¿verdad?, va a estar presidiendo ese consejo. Todo este consejo va a acompañar todo este proceso de liquidación colectiva de esta empresa de servicio público, y que esto se da por el perfil de la empresa y por la actividad básicamente que está realizando, ¿verdad? Última pregunta, profe. ¿La publicidad sería de 5 días también o cambiaría los días? No, no dice nada, es de 5 días, ¿verdad? Todo lo que no esté, a ver un poco, el proceso de liquidación va a seguir su proceso como estuvimos estudiando, ¿verdad? La particularidad va a ser esto que estamos leyendo en estos artículos, al ser una empresa de servicio público, ¿verdad? Pero todo lo que sería el procedimiento de liquidación va a seguir su trámite normal, ¿verdad? Muchísimas gracias. Justamente lo que dice también el doctor Horacio Lebrón al comentar, ¿verdad? Es muy acertada tu pregunta, ¿verdad? Porque se presta la confusión. Tiene que haber un periodo de verificación de créditos, tienen que presentarse los acreedores a presentar sus reclamos, ¿verdad? Y su categorización en cuanto a crédito. Todo eso tiene que pasar, ¿verdad? Debe haber una liquidación, se van a distribuir el producto de los bienes que son liquidados, todo eso va a pasar. La particularidad que se va a sumar al ser una empresa de servicio público son la aplicación de estas normativas que están en estos artículos, ¿verdad? Pero va a ser un proceso en donde que se declara la quiebra, se le va a desapoderar, ¿verdad? Se le va a inhibir a la empresa, ahí ya toma el síndico la administración de esa empresa fallida, va a haber un periodo de verificación de crédito, los acreedores se van a presentar. De hecho, al hablar de los acreedores y que estos acreedores se presentan ante el juez, estamos hablando ya de un periodo verificatorio que tiene que darse, se van a ir vendiendo las cosas, pero el síndico de quiebra, y ahí hay una particularidad, dice, en época oportuna, dice, el síndico procederá en época oportuna a la liquidación, ¿verdad? O sea, le da una posibilidad también de que el síndico pueda decidir en qué momento es el mejor para poder liquidar. Acuérdense que cuando estuvimos hablando de lo que serían las reglas generales de la liquidación, hablaba de que se va a liquidar en la brevedad posible, decía, ¿verdad? Acá hablamos de una época oportuna en donde el síndico de quiebras va a decidir cuál es esa, y para que pueda empezar a liquidar el patrimonio de la fallida, ¿verdad? Y finalmente da esa aclaración y aplicará las disposiciones de esta ley en lo que fuese posible, ¿verdad? Sí. Profesor, ¿podrás aclarar si la Junta de Saneamiento es parte de una empresa de servicio público? Y podemos decir Junta de Saneamiento. Sí. Sí, depende. Sí es. Depende, Sí, es. sí, son temas un poco ya administrativos, ¿verdad? Pero podríamos decir que sí, ¿verdad? Pero, La Junta, sí. profe, tienen su personería jurídicas, ¿verdad? Están separadas en privadas y están las que dependen del SAM, pero creo que ambas, ¿verdad? Cumplen con las mismas exigencias, ¿verdad? Por parte del Estado. Pero solo mi pregunta va... hola. Te escucho, compañera. Mi pregunta va porque algunas aguaterías también estuvieron en ese proceso de quiebra y realmente no se puede asignar, ¿verdad? Exactamente quién es el interventor correspondiente, si es la ERSAM u otro ente la que interviene en este caso. Ya.
Pues ahí tendríamos que hablar con algún especialista ya en derecho administrativo, ¿verdad? Pero podemos decir de que en este caso, si la una persona de derecho público ya trayendo y bajando ese es tu ejemplo, lo que sería la ley de quiebras, entonces esa empresa debe designar su interventor y va a acompañar todo el proceso de liquidación de esa empresa de servicio público y la va a presidir, así como dice el artículo 230 de la ley, ¿verdad? A mí me interesa esta parte respondiendo a la pregunta de la compañera, porque estoy metida en, o sea, mi esposo es aguatero y es el ente que regula las aguaterías, es el ERSAM, y él es el que Claro, le da el permiso, el así ente mismo, que le da el permiso, así como el transporte, el así ente es mismo. la CITRAPAN. Entonces, dentro del consejo sería el ente, el ERSAM. El representante del fallido sería el síndico y los Claro, acreedores que serían los usuarios mismos, ¿verdad? Representados por un abogado, y el interventor sería justamente otra persona más del ERSAN de nuevo. Así se forma el consejo y se llama eso. Eso se hace también por periódico, por 5 días que vamos. Y se hace toda la convocatoria como lo que es acá la ley en sí. sí, así mismo. Gracias, No, Gloria. Justamente hay una guatería así con problemas hacia casa y me interesó mucho, ¿verdad? Porque justamente tocamos el tema y es verdad para ahondar un poco más, ¿verdad? Con relación a todo esto, porque se trata de un servicio que está prestando a la comunidad y sin embargo presenta sus inconvenientes, ¿verdad? Y siguen cobrando, pero no cumplen con el servicio. Y es un claro, tema interesante, de pero más esa empresa interesante. todavía no está en quiebra, ¿verdad? No sabemos porque yo especialmente no sé mucho, pero sí o sea, que están las mejoras, tiene sus mejoras, un inmueble, el tanque y como dice la compañera, los usuarios que siguen abonando el servicio, ¿verdad? Pero que ellos no reciben ese servicio. Es lo mismo como la ESAT, ¿verdad? Pero hay personas que no saben que al estar abriendo el grifo, igual, ¿verdad? Hace que la manecilla del medidor corra. Y seguramente es eso lo que marca como el servicio utilizado, supuestamente, ¿verdad? Por cada usuario. Pero, profesor, le recalco, ojalá y tuviéramos la oportunidad, ¿verdad?, de debatir sobre este tema, porque es tan, pero tan importante, porque además de eso influye también un servicio que se extrae del suelo, ¿verdad? Y que es parte del Estado. Tal vez por eso, ¿verdad?, el SAN tenga algo que ver. Y mejorar, ¿verdad?, muchas cosas a través de todo esto, porque genera bastante ingreso, profesor, y bueno, además del servicio que provee a toda una comunidad, y la comunidad se extiende. Sí, así mismo, no. Son temas muy, muy interesantes y así como yo dije el primer día de clase, me gusta el debate, ¿verdad? Cada uno va hablando un poco de su experiencia, ¿verdad? Y de lo que serían estas figuras, ¿verdad? Especialmente estas situaciones tan sensibles, donde estamos hablando de una empresa de servicio o que presta un servicio público y que finalmente esa empresa de servicio público se va a la quiebra, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, ¿verdad? Estos debates, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, las experiencias en donde ustedes van ya tocando casos bien específicos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Y ahora creo que sí, ya no. Sí, te escucho, después vamos a. Creo que ya nos no, excedimos un poco de tiempo. No le escucho. en forma de broma, yo justamente le dije a mi esposo, voy a practicar contigo y voy a hacer la convocatoria, vamos a hacer una liquidación, vamos a aplicar la ley de quiebra con tu negocio, porque están todas las condiciones requeridas como para hacerlo, ¿verdad? Porque siendo el tema de la guatería, que no es así como dice la compañera, que la guatería deja mucha plata. Es más bien un negocio que va en pérdida porque, y vino a sumarse con la pandemia porque, como dice ahí,
el 231 tiene que proceder en una época oportuna y el agua no podés cortar. Y muchas veces el corte de agua no escapa de la voluntad del aguatero porque estamos con estos cambios de la luz, hasta el internet a veces nos falla a nosotros por cuestiones de conexión eléctrica. Entonces muchas veces hay cosas que se escapan de la voluntad buena del aguatero. Entonces, porque si no hay luz, no hay agua. Así nomás la cosa acá. Y Gloria, perdón por interrumpirte, pero recalco, es un tema muy profundo y muy interesante porque, por ejemplo, yo tengo acá una guatería, si quieren tomarlo como ejemplo. Sin embargo, yo me refería a otra guatería y que sí genera y ya está contando con 2 tanques porque aumentó la comunidad. Se trata de ver eso, ¿verdad? El uso del servicio con medidores. Y bueno, como vos decís, ¿verdad? La energía cuando falla, se trata de tener, ¿verdad? Otro material que incluso ya cuenta esta batería para poder suplir, ¿verdad? La energía eléctrica y de esa manera funciona el motor y no funciona solamente con un motor. O sea que es un debate demasiado interesante y profundo. Así que sí, gracias compañera. por su tiempo, profesor, y Gloria también, pero quiero también, ahí Adam hace rato está alzando la mano y te pido disculpas, Adam. Bueno, vamos a darle a Adam la oportunidad de hablar, ¿verdad? Y después vamos a ir cerrando, ¿verdad? Adam, te escuchamos. Adam. Adam, ¿vas a hablar? Bueno, creo que no. Bueno, señores, muy interesante la clase. Me gustan estos debates y me gusta que se sigan con estos debates, ¿verdad? Eso enriquece nuestra materia y cualquier materia, ¿verdad? Vamos a dejar acá. El viernes nos encontramos de nuevo, perdón, y vamos a hablar sobre la quiebra de bancos, financieras y otras entidades de intermediación financiera, ¿verdad? Eso vamos a desarrollarlo en la clase que viene, ¿verdad? Y es un tema bastante interesante igualmente, entonces quiero que también estén en lo posible todos presentes, ¿verdad? Bueno, señores, me despido de ustedes y que tengan un buen resto de jornada, ¿sí? Gracias, profesor. Gracias. Saludos a ustedes.